Bienvenido a mi video sobre circuitos combinacionales y secuenciales. Mi nombre es Marcial Gamboa y estudiante del Tecnológico, cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En este video exploraremos cómo se aplicaron conceptos en la implementación de un decodificador de 7 segmentos y un contador de 3 bits. Bueno, para empezar, debemos entender qué es un circuito combinacional. Un circuito combinacional es aquel en que las salidas dependen únicamente de las entradas en un momento dado, sin tener en cuenta el estado previo del sistema. En el caso de que para implementar nuestro decodificador de 7 segmentos, seguimos una metodología que consiste en varias etapas. Primero creamos una tabla de verdad para mapear todas las posibles combinaciones de entradas con las salidas correspondientes. Como podrán ver, esta es nuestra tabla de verdad, por así decirlo. Bueno, después de aplicar nuestra tabla de verdad, esta se usa para entender las señales o las entradas que nosotros hacemos y poder identificar nuestras compuertas lógicas que vamos a usar y vamos a aplicar para nuestro decodificador de 7 segmentos. Dependiendo de lo que nos dé nuestra tabla de verdad, vamos a usar, por así decirlo, vamos a crear nuestro diagrama y mediante ese diagrama vamos a cablear nuestro prototipo, el cual va a ser en el futuro. En el futuro les voy a mostrar, más adelante en el video les voy a mostrar cómo se cambia y cómo funciona este circuito. Bueno, el caso es que después de realizar nuestras tablas de verdad, pasamos a hacer el mapa de Carnot y de este nos basamos para hacer nuestra álgebra booleana. Nuestro mapa de Carnot es el siguiente, que sería este. ¿De qué nos sirve hacer nuestro mapa de Carnot? Este nos sirve para identificar, por así decir, qué compuerta. Este sí es para identificar qué compuerta lógica vamos a usar para realizar el diagrama lógico. Bueno, después de haber realizado nuestro mapa de Carnot, que en este caso sería C el correcto, por así decirlo, pasamos a hacer nuestra álgebra booleana, la cual quedaría de la siguiente forma. Generamos 3 tablas de álgebra booleana que cada una identifica, por así decirlo, cómo va a ser el diagrama lógico. Y para hacer nuestra álgebra booleana tenemos que ir descartando las señales que no sean iguales. Por ejemplo, en A tenemos 2 que son negativas y 2 que son positivas. Por así decirlo, esta ya queda descartada, ya que no todas son iguales. Lo mismo que pasa en C. En cambio, en B nos da todas señales positivas. Aquí sería usar B y esta sería una de nuestras entradas. B, luego estaría la AC, que sería nuestra segunda entrada, ya que A y C son positivas, siendo B la que no entraría, ya que tiene una negación. Igual sucede lo mismo en la siguiente tabla. Lo único que en esta tabla pasa
algo que nos hace hacer que la tabla ya no sea en positivo, sino en negación, ya que A y C son iguales, pero están dando una señal negativa. Por eso queda como A y C negativo. Por eso cuando pasamos a nuestro diagrama, que esto, después de haber aplicado el álgebra booleana para reducir la complejidad del circuito, nos vamos a simplificar las expresiones lógicas para minimizar la cantidad de compuertas lógicas necesarias, que esto es lo que hicimos. Redujimos las compuertas lógicas para dejarlo lo más simple posible. AC, B, AC y AC negada, A negada y C negada. Bueno, el caso es que luego pasamos a realizar nuestro diagrama lógico para visualizar la estructura del circuito y determinar las conexiones de las compuertas lógicas. Como podrán ver, A, B y C están de la siguiente forma. Por así decirlo, esta es nuestra salida final. Esta compuerta lógica la podríamos ver aquí, la podríamos tomar como un OR, es un OR, y vamos a usar ANDs. Estas fueron las dos compuertas lógicas, o son las dos compuertas lógicas que vamos a usar en nuestro diagrama, en nuestro primer diagrama. A ver, disculpe. Bueno, el caso es que son tres entradas las que estamos usando. La B, como podemos ver, la B siempre es positivo. El caso es de que va a pasar siempre la señal. Esta siempre va a pasar la señal sin antes pasar a otra compuerta. En cambio, A y C, como se dividen aquí A y C, se están generando dos compuertas aquí, que son las siguientes, dos ANDs. ¿Qué es lo que hace una AND? Lo que hace una AND es que si todas las entradas son positivas, la salida viene siendo 1. En el caso de que una de las entradas sea 0, la salida va a ser 0. Es decir, que la A puede dar una salida positiva y la C puede dar una salida negativa. El caso es de que cuando pasemos a la AND, va a pasar a ser una negativa, ya que una de sus entradas está siendo negativa. Bueno, el caso de esto es de que aquí es una AND negada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando las dos señales lleguen en negativo, tiene que dar una señal positiva, ya que esta es un AND, no es una AND normal, ya que en una AND normal las dos señales deben de ser positivas para que la salida sea positiva. En el caso de un AND es al revés, las dos señales deben de ser negativas para que la señal sea positiva. Bueno, el caso es de que después de aplicar esto, la A a la primera compuerta, a la primera AND pasan las dos, la C pasa al AND y la A pasa al AND, y en el segundo caso, la señal A pasa por un NOT, que lo que hace el NOT es para negar la señal, porque si es positiva la pasa negativa, por así decirlo. Y lo mismo con la C, pasa por un NOT, y eso genera el NAND que les digo, o que les quiero explicar. El NOT sirve para generar siempre la señal, como por así decirlo, la señal al contrario. Si es 0, la pasa a 1. Si es 1, la pasa a 0. Es para revertir la señal que está pasando. Bueno, después de haber aplicado todo esto, viene bueno,
Ya quitando de todo este tema, finalmente procedemos con el cableado físico para implementar nuestro decodificador de 7 segmentos. En el siguiente caso ya lo primero lo vamos a pasar por por así decirlo, un simulador para que vayan entendiendo más o menos cómo es el funcionamiento de nuestro decodificador de 7 segmentos. Para no estar haciendo cada compuerta por cableado, nosotros optamos por un chip que es el 74LS47 que hace las funciones de nuestras compuertas lógicas que vimos en nuestro diagrama. El caso de este chip es que les da recibes 4 señales, o esas son 4 entradas que nosotros le damos para que le dé señales a nuestro display de 7 segmentos. Aquí podrían ver por así un diagrama de cómo se conecta las pantallas con la pantalla con el chip. En el caso de este necesitamos unas resistencias antes de llegar a la pantalla. Esta pantalla, como podrán ver, es de, si no me equivoco, es de ánodo común. ¿Qué significa esto? Cuando comparte una entrada de corriente, puede ser la de arriba o la de abajo. El caso es que debe estar todo el tiempo conectada a la corriente esta, mientras que esta lo único que hace es enviar las señales para que se prenda cada uno de los segmentos del display. El caso es que esto lo hicimos para que sea más fácil realizar nuestro decodificador de 7 segmentos. Como podrán ver, aquí yo ya lo tengo en el emulador, por así decirlo, en el simulador. Como les dije, el display siempre va a estar conectada a la corriente en este caso. En este caso ya nosotros aquí estamos haciendo la simulación de las resistencias para que no tengamos que conectar una resistencia por cada segmento del display. Bueno, ¿cómo se controla esto? Como les dije, al chip le llegan 4 señales distintas. Esto lo vamos a controlar mediante nuestros interruptores. Bueno, el chip se conecta de la siguiente forma. La pata número 1 siempre va a estar conectada a la tierra, a la corriente que digan, y la pata número 14 siempre va a estar conectada a la, por así decirlo, a la tierra. Bueno, ¿cómo funciona esto? Cada uno de estos chips o interruptores envía una señal. Por así decirlo, el interruptor 1 va a enviar una señal de un bit, por decir algo. Lo siento. El interruptor 2 de 2 bits, el interruptor 3 de 4, el interruptor 4 va a enviar una de 8. ¿Por qué? Porque estos van saltando de 2 en 2, se van como si lo estuviéramos duplicando el número. 2 por 1, 2, 1, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8, 4 por 4, 4 por 2, 8 sería. Bueno, el caso de que nuestro chip esté identificando estas señales para mostrarnos como números mediante las compuertas, pero ustedes se preguntarán cómo se hace para conseguir los demás números, como por ejemplo el 3, el 5, el 6, el 7 y el 9. Estas pantallas solamente pueden representar hasta el número 9. Bueno, el caso que para hacer eso sería usar lo de las compuertas lógicas que hicimos antes, por ejemplo. O más fácil, o para que lo entiendan mejor, sería como sumar. Por ejemplo, si queremos conseguir, tenemos el 1, luego el
2 y queremos conseguir el 3, lo lógico sería que el siguiente fuera el 3, el siguiente interruptor. Pero en este caso sería de la siguiente forma: 2 más 1 son 3. Y el siguiente sería 4, luego 4 más 1 son 5. 4 más 2 son 6. Luego 6 más 1 son 7. Y así iría yendo hasta el 8 y por último el 9. Bueno, el caso es que este sería el display de 7 segmentos. Luego, para finalizar esto, pasemos ahora a los circuitos secuenciales. A diferencia de los circuitos combinacionales, los circuitos secuenciales tienen memoria interna y su salida depende tanto de las entradas actuales como de los estados previos. Esto lo vamos a ver en... A ver, déjenme ver. Esto es lo que estamos viendo, el decodificador de 7 segmentos con 3 bits. Sí. Esto ya no tiene tanto que ver ahorita, sino que lo que queremos ver es lo siguiente. Es esto. Lo que hicimos aquí es que para implementar nuestro contador de 3 bits utilizamos una metodología similar, pero esta vez comenzamos con el diagrama de estados para definir los diferentes estados y transiciones entre ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Como ya estamos trabajando con un tema de memoria, pues el circuito se tiene que acordar del número que hubo antes o de la señal que hubo antes de la que hay actualmente. Por eso funciona con memoria, tiene que acordarse del anterior actual para poder pasar a la siguiente. Y aquí estamos empezando en 0, 0, 0, entonces x es igual a 0. Si le damos una señal, entonces le damos un bit, por así decirlo, o un pulso de señal. Este tiene que pasar al 001, pero y se tiene que acordar que pasó del estado 000 para hacer esto. Luego le damos un bit más y pasa al 010, pero para hacer eso se tuvo que haber acordado que pasó del 001. Un bit más para pasar al 011 y así va hasta que se reinicia. El caso es que por eso ya entramos a la parte del diagrama de estados, porque estamos trabajando con memoria. Bueno, para continuar creamos nuestra tabla de excitación, que es esta. Esta es nuestra tabla de excitación para determinar los valores de entrada necesarios para cambiar de estado. Después de pasar en nuestra tabla de excitación, es como lo que les explicaba: 3 señales. Las 3 señales que vimos en el diagrama anterior, que son la A, la B y la C. Y después de eso, nuestra salida o nuestra entrada, que diga, en este caso es nuestra entrada X, es como, por así decirlo, el bit o la señal que está entrando para modificar la tabla de excitación. Es decir, si estamos en el estado 000, que vendría siendo este, y no le damos nada, no le damos una señal, es decir, X es igual a 0, pues se queda en este estado hasta que estamos en este estado y le damos una señal de un bit, que es este. Entonces lo que haría nuestra tabla de excitación es modificarse y pasar al 001 y se quedaría en ese estado hasta que llegue a entrar otra señal. Como está la señal en 0, se queda así, pero si llega a entrar otra señal, entonces pasaríamos del estado 001 al estado 010 y se quedaría en este estado en reposo
mientras no tenga una señal para que cambie. Y estos serían como las etapas que irían pasando en este diagrama. Es decir, si se le da una señal, pasa al siguiente. Lo único que está, la tabla de explicación lo explica por etapa y cómo modifica cada una de nuestras salidas con una sola entrada con una sola señal. Después utilizamos el mapa de Carnot y el álgebra booleana nuevamente para reducir las expresiones lógicas. Bueno, el caso es de que de nuevo generamos una tabla de verdad que sería la siguiente. Que la siguiente nos haría crear los mapas de Carnot. Esto es como para nuestra tabla de verdad nos sirve para ayudarnos a rellenar y modificar los espacios que se generan por la memoria, como les dije. Hay entradas que se quedan como en estas que se quedan en 0 y hay otras en X. ¿Por qué en X? Estas entradas son las que realmente son modificables, porque si el X es igual a una señal negativa o una señal positiva, modificarían la salida, y es lo que queremos representar en nuestros mapas de Carnot y en nuestra álgebra booleana, que es lo que se representa en la parte de abajo. ¿Cómo funciona esto? Lo que queremos hacer en nuestro álgebra booleana, por así decirlo, es buscar señales que sean idénticas en una sola fila, o dos señales que sean idénticas en una sola fila, en una sola columna, para que al momento de estar generando nuestras compuertas lógicas, estas nos ayuden o nos beneficien a identificar cuáles vamos a proceder a usar. En el caso de aquí, es más por la X, nosotros la podemos poner como negativa o positiva dependiendo de nuestras necesidades. En este caso, como podrán ver, teníamos aquí una X, la pusimos en positiva para poder tener las dos positivas. Deben de ser dos en columna, tienen que estar una al lado de otra o una abajo de la otra. Por ejemplo, en este caso sería de esta forma. Bueno, después de pasar por esta parte, pasaríamos a simplificarlo. ¿Cómo sería esto? Lo usaríamos en nuestros 6 resultados de nuestro mapa de Carnot y pasaríamos a simplificarlo con la álgebra booleana. La álgebra booleana nos sirve para identificar nuestras compuertas. Esto, como ya lo expliqué hace rato, es lo mismo que anteriormente. Nos sirve para identificar si vamos a llevar un NOT, un OR, un AND. El caso es que, para no alargar más el video, simplemente les dejo que observen cada una de nuestras tablas que se generaron en este apartado. Y esta vendría siendo nuestra álgebra booleana final. Las letras que están en rojito, por ejemplo, una A y una B negada, una A negada y una B negada. Eso, como les dije, una B negada y una A negada y una B negada. Eso significa que vamos a usar un NOT en nuestro diagrama. Una B, una C negada, una B negada, una C negada, B, una C que diga, y una C. Estas van a ser las siguientes compuertas que vamos a usar en nuestro diagrama. ¿Cuál es el diagrama? El diagrama nos queda de la siguiente forma. Como les dije, A, B, C, D. Es el primero. A ver, ¿dónde está? B, C, D.
es el primero que nos quedaría, que sería la señal que pasa como, por así decirlo, que pasa en la primera compuerta. Esta sería la segunda, la tercera teniendo una B negada. Estas no se modifican en realidad, estas quedan como tal. Las que se modifican, como les dije, son estas, pero esas por naturaleza boliviana. Pero como necesitamos las tres señales, porque son tres señales de entrada, pues estas se quedan sin modificar. Por eso quedó estas dos de la siguiente forma. Está esta, que esta no se modifica, y luego viene nuestra A negada, B negada, la D más A más C negada, D negada. Por eso están los NOT y los AND, genera una compuerta. Luego está la A negada, C negada, C, D más A y C, D. Ay, siempre es que hay un bicho molestando. Bueno, después de haber realizado nuestro diagrama, procedemos a ver el cableado de nuestro contador. Bueno, antes de ver el contador, se me olvidaba esta parte, mostrar el video donde está cableado nuestro display de 7 segmentos. Como les dije, aquí están los interruptores y los chips que controlan los displays y las resistencias. Bueno, en el caso de que ese no está en funcionamiento, ya que mis compañeros no me pasaron un video donde tengamos el display funcionando. El caso de que tengo otro video donde, por ejemplo, aquí ya les mostré cómo sería realmente el funcionamiento, es realmente lo mismo. Bueno, el caso es de que después de aplicar este funcionamiento, pues realmente no tiene nada de complicación, es lo mismo que está en nuestra emulación. Lo único que cambia es de que aquí las resistencias las tenemos en físico y que pase el cableado por abajo, porque pasa el chip por aquí, la señal, y luego tiene que pasar por la resistencia hasta el display, y el display, como siempre, está conectado a corriente. Bueno, no hay mucha complicación en este aspecto. Bueno, el caso es de que lo que queremos saber ahora es nuestro contador. Y aquí, bueno, aquí lo que queremos ver en este contador es, bueno, esto es lo que representa nuestro, por así decirlo, nuestro diagrama. En el caso que para no estar cableando cada una de las compuertas lógicas, nosotros nos fuimos por algo más fácil, que es usar un chip, que es el 74LS192. Bueno, ¿qué es lo que hace este chip? Realmente lo que hace este chip es realizar la función de las compuertas, o el decodificador, es un decodificador para que va de la mano con nuestro chip del display. No hay como algo muy complicado aquí, sino que vendría siendo como uno de estos circuitos internos. Como podrán ver, hasta estos tienen sus, por así decirlo, sus códigos para que los consigas y tengas un chip que maneje estas compuertas lógicas una por una. Bueno, el caso de que cómo funciona este chip, o cómo está cableado lo que hace este chip es que las señales que vamos a entrar, en vez de que sean ahora por medio de interruptor, lo estamos haciendo mediante un
un chip que nos hace, por así decirlo, un reloj que nos va a ir soltando cada cierto tiempo una señal, y esta señal es la que hace que modifique todo nuestro, entre una señal positiva al circuito y genere, por así decirlo, eh, un número. Este vendría siendo como nuestra X en nuestra tabla de, de, de excitación, por así decirlo, con nuestra tabla, así como nuestra tabla de excitación. Vendría siendo el chip que les digo, que mediante los flip-flops usamos para meter una señal y que se modifique la anterior. Es la memoria. Tiene que recordar cuál fue la anterior para poder meter una señal y modificarla a la siguiente. Bueno, el caso es de que cuando le damos, lo encendemos, este va a ir contando. El caso de que este emulador tiene un problema porque siempre inicia por el segundo por el 1, cuando debería iniciar por el 0. Como vieron, va a ir contando hasta llegar hasta el 9 y se reinicia. Y cuando se reinicia, manda una señal mediante esta salida, una señal que entra al siguiente chip, que es el 74LS192. Como usamos dos, y esta es lo mismo que esta, entra una señal, y cuando termina su ciclo, estos dos terminan su ciclo, por aquí sale la señal y entra esta, y esta lo que hace es mandar la señal al 74LS47, que hace que se modifique y pase al siguiente número, como vieron. Y este contador cuenta hasta el 99 y se reinicia. Hay ciertas modificaciones o ciertos puentes que se pueden hacer entre los chips para que pueda iniciar desde un número específico y se reinicie en otro número específico. Pero realmente lo que queremos aquí es simplemente representar cómo sería un contador de 3 bits. Bueno, el caso es que para nuestro tema práctico nos funcionó hacerlo de esta forma, ya que si ahora lo quiero que vean el que cableamos, que creo que es no es este. Ay, bueno, ¿qué es lo que hicimos aquí? Como vieron, este vendría siendo el controlador de la pantalla, y este vendría siendo el decodificador o el 74LS192, y bueno, le voy a decir 192 y 47 para que no tenga que repetir todo el nombre completo. Este vendría siendo el 74 y este vendría siendo el 192. Este es el que le envía las señales a este para que se modifique. Bueno, el caso es que aquí, como podrán ver, aquí usamos el chip 555, que es lo mismo que estamos usando acá, que vendría siendo la representación de este vendría siendo un chip, un reloj. Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Esto hace que una señal, cuando entre, cada cierto tiempo parpadee. Esto se hace mediante una carga y descarga de un condensador, por así decirlo. Bueno, el caso es de que, como podrán ver, entra la señal, basta que esta es la pantalla 1, por así decirlo, y cuando esta termina su ciclo, por mediante este cable, manda una señal a este chip, que también viene siendo el 192, luego la redirige al 74 y hace que suba al siguiente número.
Como vieron, 9 2 3 4 5 9 y vuelve a ser. Bueno, el caso es que después de que termina el ciclo, el otro se reinicia. Realmente esto es todo lo que puedo demostrar con este documento, porque no hay, por así decirlo, este vendría siendo el diagrama. Lo único que viene cortado entre partes para que lo pueda explicar más fácil. Pues en conclusión, al implementar un circuito combinacional común de codificadores y procedimientos, lo que yo siento es que pudimos lograr una traducción eficiente de las entradas a una salida visualmente comprensible. Esto es útil en aplicaciones como la visualización de números y caracteres. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que al, al utilizar los conocimientos de esta materia o principalmente de este tema, se pueden usar para aspectos industriales y muchas de las veces se puede usar hasta en cosas tan sencillas que vemos hoy en día como en un reloj que puede llevarse a cabo fácilmente con estos principios. Esto quiere decir que puede beneficiar hasta en lo más simple como hasta en temas más complejos. Bueno, en cuanto a mis experiencias y, y los beneficios que conseguí de esto, yo siempre he sido una de las personas que les gusta realizar prácticas de laboratorio o este clase de prácticas, y por eso siento que este fue uno de los temas que más me gustó, porque ya pude usar un estimulador como como el que ven aquí, que realmente me ayudó a visualizar lo que iba a crear más adelante. Antes de que cometa un error, aquí lo pude corregir, y ya después, cuando lo pasé a lo práctico, se me hizo muchísimo más fácil. Lo que realmente siento que apoya bastante es saber los principios para poder realizar todas las tablas, todos los pasos, ya que si en el futuro llego a necesitar diseñar algo, pues yo ya tengo los conocimientos para hacerlo, ya sé lo que representa cada parte y cómo puedo modificar cada parte para que me ayude a hacerlo desde lo más simple, desde ver qué compuertas lógicas voy a necesitar y cómo estas compuertas lógicas pueden interactuar entre sí para generar un diagrama final que llegue a ser en un proyecto muy simple o en un proyecto que sea a una escala mayor. Pues esto sería realmente todo por mi parte, y muchas gracias por ver el video.